sirio-libanés. Bueno, está grabando. Paula, estamos con vos. Bueno, ya se ve bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a continuar entonces con el tema de nutrición y alimentación. Me tocó en gracia hablar de alimentación complementaria, es decir, qué podemos hacer en caso de que no haya ingreso de néctar y polen en las colmenas en algún momento del año. Y digo en gracia porque nosotros no somos muy, ¿cómo se dice?, partidarios de la alimentación complementaria. Nosotros me refiero a las colmenas que manejo en la universidad, tanto como las mías. Sin embargo, la teoría la sé, así que voy a apelar acá al, a Diego y a Clemen, a su experiencia en este tema, para que complementen lo que yo pueda estar comentándoles a todos los presentes y que enriquezcan esta presentación. Dicho esto, preguntarse por qué tenemos que, digamos, por qué tenemos que recurrir a una alimentación complementaria. En muchos casos se recurre a una alimentación artificial precisamente porque las colmenas, después de la cosecha, se les extrae toda la miel y por ya sea porque el valor de la miel en sí, el valor económico, justifica que después el apicultor utilice estos suplementos o sustitutos nutricionales, pero más allá del precio del alimento hay que tener en cuenta el valor del alimento, ¿no? El valor como producto natural de la abeja, que es la miel, y que realmente no, nosotros con cualquiera de los sustitutos que vamos a ver en esta charla, ni cerca estamos de cumplimentar todo lo que la miel y el polen natural le ofrece a las abejas. Entonces, ahí está el signo de pregunta porque uno se plantea hasta qué punto en un sistema productivo, teniendo en cuenta el valor del, como les digo, azúcar, por ejemplo, jarabe de maíz de alta fructosa, cualquiera de los sustitutos versus la miel, pero también evaluando el tiempo que le dedicamos a la preparación del alimento, el costo de la distribución, el combustible, la mano de obra, todo eso poniéndolo en la ecuación al momento de definir una probable programa de sustitución de miel por otro sustituto, ¿no? Valga la redundancia. Y acá decirles que no hay recetas, sino que hay pautas a seguir, que cada uno tiene que definir en su lugar en función de las condiciones ambientales, cuál es el momento en que va a necesitar quizás hacer sí una alimentación complementaria, que no es lo mismo, ¿no? Uno habla de complementación cuando habla de esos baches que pueden llegar a haber en una curva de floración y que si no complementamos por X razón, la colmena se atrasa, ¿no? En esos casos, por eso es importante conocer el ambiente, conocer cuál es la floración circundante, las épocas de ingreso de néctar, de polen, y seguir el desarrollo de las colmenas. En función de eso, decidimos cuándo podemos o no estar interviniendo. ¿Para qué? Para que sea una sinergia con las colmenas y eso sea más eficiente y estable en el tiempo, que también es importante. Y por otro lado, pensar en que cuando uno, por ejemplo, en otoñada decide dejarle alimento a las colmenas, el alimento propio, la miel, también da tranquilidad, ¿no? Porque no estamos pensando que tenemos que a lo mejor ir a ver si las colmenas se han quedado sin reservas o por cuestiones climáticas o por cuestiones, o sea, a mí una vez me pasó que en uno de los campos donde teníamos hace mucho, hace como 2 décadas, un colmenar, hubo una gran inundación del camino y no se podía ingresar al campo. Entonces, si no le hubiera dejado miel, es probable que esas colmenas no hubieran sobrevivido
al tiempo que no pudimos ir a visitarlas. Y esto mismo le ha pasado a algunos apicultores de acá del sur cordobés que tienen colmenas en Tras la Sierra. Precisamente en este tiempo de pandemia, cuando se cerró la posibilidad de pasar a San Luis y de San Luis ir, a, por ejemplo, a Merlo o en algún lugar de Córdoba, pero que tenían que pasar por San Luis. Entonces, hubo pérdida de colmenas precisamente porque dependían mucho de esas colmenas de los insumos que el apicultor le proporcionaba en cuanto a alimentación artificial. Entonces, lo que tenemos que tratar es aplicar, o sea, lo ideal sería, ¿no? Aplicar un principio que tiende a solucionar un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Y que lo he escuchado de otras maneras en varios lugares, pero que es muy difícil para el apicultor llevarlo a cabo porque no somos dueños de la tierra. Entonces, lo ideal sería que uno pudiera sembrar para las abejas y tener una cadena forrajera que permita un ingreso de néctar y polen durante todo el año, acorde al desarrollo poblacional de las colmenas. Sin embargo, eso en apicultura es bastante difícil precisamente por esto, porque no somos los tomadores de decisiones de lo que, de lo que está en el entorno, en los principales lugares donde se cultiva, ¿no? Bien. Hablamos un poco, Willy habló la última clase sobre las necesidades nutritivas. Yo acá tengo este gráfico que un poco resumen estas necesidades nutritivas con respecto a la edad de la abeja obrera, en este caso. Vemos que la larva va a estar, el huevo no se alimenta de nada, sino de sus propias reservas. La larva se alimenta los primeros 3 días de jalea real y después de una papilla basta o de una alimentación diferente, de menor calidad. La pupa se va a estar alimentando con las reservas que previamente al ser operculado le dejan las nodrizas en la celda. Una vez que nace la obrera, los mayores requerimientos son de polen, ¿sí? Precisamente hasta el día 18, cuando empiezan a decaer. Ahí es cuando la abeja nodriza es la que, dentro de todas las edades de las abejas, es la que más requiere de polen como fuente de proteínas. Entonces, esto es importante porque por ahí uno escucha, o hablando con algún apicultor, bueno, esto de pasarse recetas, ¿no? Que a veces no es tan bueno, ¿no? Decir que le ponen sustituto proteico en pleno junio, julio, junto con alimentos. Y en eso hay que tener conciencia de que la proteína solamente la están aprovechando las nodrizas, no así las abejas adultas, más grandes, ¿no? Las pecoreadoras. Entonces, parece ser que no es una buena práctica alimentar con polen en ciertas épocas del año, sino que hay que alimentar con polen en los momentos donde tenemos mayor cantidad de cría que va a nacer y se va a transformar en nodrizas. Y después al final vemos que baja la curva del consumo de polen y aumenta cuando pasan de nodrizas a constructoras o cereras, aumenta el consumo de miel hasta el final de sus días. Sin embargo, sabemos hoy que las pecoreadoras también reciben proteínas, pero no a través del consumo directo de polen, sino a través de jalea real que le proporcionan las mismas nodrizas, ¿sí? Entonces, eso hace que aumente la longevidad de las abejas pecoreadoras. Bien, sabiendo que estos son los requerimientos o las necesidades nutritivas que tienen en las distintas edades las abejas, uno tendría que estar haciendo esto que es la curva de oferta forrajera según el lugar de cada uno, como explicaron los chicos la clase pasada, ¿no? Entonces vemos que para nosotros, en esta zona del Río Cuarto, tenemos un pico que se da ahora en octubre, septiembre-octubre, hay un bache en noviembre generalmente, y luego un nuevo aumento de la oferta forrajera en diciembre y enero para ya disminuir en marzo.
con un pequeño pico, dependiendo de dónde esté el apiario, esto no es en todos lados, en otoño. Esta curva que nosotros presentamos acá es en función de un apiario que está cerca del río Cuarto. ¿Por qué digo esto? Porque un apiario que está a 15 kilómetros, pero que no está cerca del río, sino que a 15 kilómetros de este apiario, tiene un comportamiento completamente distinto. De ahí la importancia de conocer, como bien explicaba Willy la clase pasada, la oferta forrajera que está alrededor de cada uno de los apiarios donde estamos trabajando. Y esta es una oferta, un ejemplo de una oferta forrajera tras la sierra, por donde anduvimos cerca de Merlo, ¿no? Que también esta oferta forrajera puede ser para un año y cuando la vemos otro año distinto puede cambiar. Quizás mantener la misma fisonomía, la curva, pero cambiar en cuanto al momento en que se dan estos picos y estos baches, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante conocer dónde estamos parados. Bien. Se sabe que el consumo de polen de una colmena anual es de entre 20 y 50 kilos, ¿no? Fíjense la cantidad. Y el polen ya sabemos que es el aporte natural para abastecerse de proteínas, ácidos grasos, lípidos, esteroles, vitaminas, minerales y algunos carbohidratos. Este es un ejemplo promedio del contenido de proteínas de los pólenes. Creo que esto ya lo vimos también con Willy. No voy a detenerme en esto. Y sí hay una relación estrecha entre la presencia, el ingreso de polen a las colmenas y la presencia de los distintos estadios de los zánganos. Fíjense qué interesante. Cuando hay zánganos en la colmena en todos los estadios, es decir, que vemos los huevos en las celdas grandes, hay larvas de zánganos, pupas y adultos, quiere decir que hay un ingreso de polen abundante a la colmena, ¿no? Sin embargo, a medida que vemos menos estadios, por ejemplo, ya no vemos huevos, sino solamente larvas, pupas y adultas, ya empieza a esto estar definiendo que hay una escasez de polen, por lo menos las 48 horas previas al momento en que yo no encuentro los huevos. En el caso de encontrar zánganos solamente adultos, la escasez es de al menos 7 días. Y en el caso de que haya ausencia total de zánganos, en plena época primavera o estival, que no debería ser lo normal, quiere decir que hay una severa escasez de polen que al menos es de 2 a 4 semanas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ahí la explicación venía un poquito desfasada porque estaba con la diapositiva anterior, pero ahí ya está. Ahí pueden dejarlo un segundo, cosa que lo puedan ver. Perfecto. Bien, perfecto, Pau. Me voy a tomar un mate mientras, entonces. No, dale, seguí. Bien. No, déjalo que en realidad te hago por ahí un aporte a ese cuadrito. Sí, dale, por favor, Dieguito. El cuadrito ese que muestra la relación directa entre el ingreso o no de polen a la colmena. Volvete para atrás uno, por favor. Ahí volví. En Río Cuarto se toma su tiempo la compu. Mira, hay poca, se ve que hay... Y el viento es bravo, che. Yo la estoy viendo hace un rato. Ahí está, déjala ahí. En realidad, esa es la relación entre el zángano, la correlación entre zánganos y polen, pero teniendo en cuenta aquellos momentos en donde la presencia de zángano sería normal. ¿Sí? Claro. Esta relación no sería correcta hacerlo si estamos, por ejemplo, ya avanzado el otoño, donde no tenemos donde no tendríamos que tener zánganos presentes en las colmenas. Pero sí, en primavera, verano, ¿sí? Cuando uno tiene la expectativa de tener zángano, porque necesita de zángano para fecundar sus celdas reales, ¿sí? Para que la colmena haga su ciclo normal. Si vamos y no encontramos zánganos, como explicaba bien ahí Paula, en alguno de sus estadios, y ahí empezamos a relacionarlo, puede ser o no, pero es probable que sea con la escasez en algún periodo de polen. ¿Sí? Solamente eso.
en aquellos periodos donde tendría que haber zángano, ¿sí? Y no lo hay. La falta de polen puede ser algo crítico. Eso nomás. Perfecto. Pensemos que la falta de polen, como el polen es el precursor de la jalea real, va a estar afectando la correcta nutrición de todas las crías de obrera, y más allá del zángano, de obrera, ¿no? Entonces, es importante seguir la dinámica del polen. Y yo digo seguir nomás porque en realidad uno puede ver que hay o no ingreso de polen, pero de ahí en más, si estar justo en el momento con un sustituto del polen sería lo ideal, ¿no? Acá vemos en esta diapositiva un pan de abejas, como vimos también la semana pasada. Fíjense que si bien hay es bastante abundante la cantidad de polen en el panal, algo leía, pero ya no me acuerdo, de cuántos gramos ya lo voy a buscar, para alimentar la cría se necesitan de ingreso diario, pero no me acuerdo. Ya lo voy a buscar en el recreo y se los voy a comentar. Lo que también tenemos que ver es que esta calidad del polen, yo hablaba de los colores y Diego también hacía mención de esto en la clase pasada. Mientras más diversidad de colores, a mi criterio, eso estaría traduciéndose en una mejor oferta nutritiva en cuanto a la calidad de los aminoácidos. Porque la abeja, al igual que todos los seres vivos, tiene aminoácidos esenciales, ¿no? Que son alrededor de 13, si mal no recuerdo, y hay algunas especies florales que tienen deficiencia en esos aminoácidos. Entonces, también es importante tener en cuenta eso.